Biocultores, buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Bioethics News y como cada lunes le damos la más cordial bienvenida a nuestro querido profesor Pepe Arellano. Pepe, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todas, a todos. Un placer nuevamente estar en esta nueva emisión, porque las noticias en bioética merecen ser reflexionadas, doctora Netza. Así es, mi querido Pepe. Y bueno, antes de darle la más cordial bienvenida a nuestro querido invitado que hoy nos acompaña, toda una personalidad, Pepe, recuérdanos lo de Octubre Bioético, que es el siguiente evento que tenemos ya en puerta. Pepe, por favor. Sí, la Universidad Autónoma de Querétaro, la Facultad de Derecho, la Facultad de Filosofía, la Unidad de Bioética, estamos invitando a todas y a todos a participar en este octubre, mes de la bioética. Y en nuestro primer evento, 1, 2, 3 de octubre, tenemos el curso curricular con valor curricular dictado directamente desde Italia con el doctor Roberto Cipitiani, de tal suerte que el tema será un tema central para los biocultores. Va a ser una capacitación en formación docente en bioética y derecho. Allí pueden ustedes inscribirse al siguiente correo electrónico: capacitación bioética, todo junto, capacitación bioética, uaq@gmail. Contaremos con traductores simultáneos para este evento. Doctora Netza. Y es gratuito. Totalmente gratuito. Y con reconocimiento de CONACYT. Muy bien, pues Octubre Biocultor lo tenemos ya casi encima, entonces hay que, bueno, yo ya estoy inscrita. Entonces, biocultores, por favor, inscríbanse a Octubre Bioético. Y bueno, vamos a darle la más cordial bienvenida al doctor Charles da Silva, quien es doctor en ciencias, tiene un doctorado en ciencias cognitivas y conductuales por la Universidad de Extremadura y que hoy nos viene a presentar su última obra, su libro, que de un tema que, créanme, por mucho es importantísimo, porque yo sí soy testigo fiel de que durante muchísimos años, y cuando les digo muchísimos años, han sido muchos años, fue un tema relativamente olvidado, excluido del discurso bioético, y el hecho de que ahora se esté desarrollando este tipo de obra, este tipo de reflexiones, realmente es de aplaudirse, porque la bioética está logrando verdaderamente ser incluyente, porque eso de ser incluyente no solo significa que todo mundo, todas las posturas tengan voz, sino también que todos los personajes que tienen importancia, relevancia en la fenomenología bioética sean considerados en materia de reflexión. Doctor Charles, bienvenido a esta su casa, Cultivemos Bioética. Pepe desde Querétaro, yo desde Puebla, le damos la más cordial bienvenida y pues está usted aquí en su casa. Doctor Charles, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder estar con vosotros, platicar un poco sobre algo que es tan importante, y sí tengo que estar de acuerdo, es fundamental que existan algunas frentes, ¿no? Pero también hay que hacer algo por ellas, ¿no? Y entonces creo que el cuidado nos llamó mucho la atención. Por trabajar durante tantos años con el adulto mayor nos llamó muchísimo la atención, y por cuestiones éticas, más que todo, ¿no? Por principios éticos tales como los conocemos, decidimos pues escribir un libro donde pudiéramos llegar a aportar y de alguna forma ayudar a los cuidadores. Muy bien, doctor da Silva, ser cuidador, nada menos. Digamos que la otra cara de la moneda en esta fenomenología de adultos mayores, de enfermos crónicos, de esta cuestión de que de pronto se piensa que el enfermo crónico, el adulto mayor, como si estuviera solito, ¿no? En el universo. O sea, como si solito pudiera
hacer el todo para conservarse estable y no se toma en cuenta que el otro lado de la moneda es nada menos que los primeros cuidadores o los cuidadores que tenga esa persona. Cuéntenos, doctor Da Silva, ser cuidador, ¿en dónde se centra? Bueno, yo creo que antes de más importa referir que trabajamos durante muchos años con adultos mayores, ¿no? Y de repente un día estábamos leyendo, el grupo que investigaba en ese momento, leíamos un reporte que nos decía que en 2020 tendríamos no sé cuántos millones de adultos mayores con enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Y nuestra pregunta fue, muy bien, 40 millones de adultos mayores enfermos, es un número muy grande, pero nos estamos olvidando de 40 millones de cuidadores y así pues 80 millones de personas que pueden estar con la posibilidad de una enfermedad a nivel de salud mental. Y cuando hablamos de cuidadores, de repente perdemos un poco la idea y si lo pensamos bien, tal vez no sean 40 millones, tal vez sean muchos más, ¿no? Hablamos de cuidadores informales, que son los familiares, los que están en casa, los que apoyan al adulto mayor 24 horas al día, que realmente tienen un efecto impresionante del cuidado, pero también no podemos olvidar los profesionales de la salud, que aunque no estén 24 horas con un adulto mayor, están durante 8, 9, 10 horas con 10, 15, 17 adultos mayores. Es muy difícil, considerando que el cuidado no es solo cuidar, ¿no? No es solo acostar al adulto mayor, darle comida, sino también escucharle, compartir, y yo creo que el ámbito psicológico es aquel que realmente es más difícil muchas veces en el ámbito del cuidado. No retirando, claro, claro está la responsabilidad y la dificultad que es cuidar, ¿no? No en todos sentidos, físico y psicológico, pero pues aquí tenemos un principio fundamental de la ética, ¿no? El principio de autonomía, y tenemos que estar dentro de ese cuidado con la perspectiva que el adulto mayor sea autónomo, que el adulto mayor pueda de alguna forma vivir con un mínimo de dignidad, pero que el cuidador también se cuide, y porque para cuidar uno tiene que estar cuidado, ¿no? Creo que una de las grandes analogías es, la utilizamos en el libro, la del avión, ¿no? Cuando estamos dentro de un avión y existe una despresurización, lo primero que se dice es los adultos tienen que ponerse las máscaras de oxígeno, porque si no las tienen no pueden cuidar de los niños. No las pongan primero los niños, primero los adultos, ¿no? Entonces, esta es la prueba de que el cuidador, si no está bien, pues no puede cuidar, ¿no? Y el adulto mayor estaría en mayor riesgo, yo diría de alguna manera, ¿no? Ahora, esto ya ha llevado incluso a hacer una tipificación del síndrome del primer cuidador, o bueno, al menos yo así es como lo transmito a mis alumnos, pero que engloba esta situación donde efectivamente, si el cuidador no está estable, ¿cómo va a cuidar? O muchas veces el hecho de estar atendiendo a una persona enferma crónica, fase terminal, en fin, hace que el propio cuidador caiga en un debacle de salud y se englobe en esta cuestión del síndrome de primer cuidador. Al respecto, doctor Da Silva, ¿qué nos podría decir? ¿Esta obra contempla esta situación donde el cuidador no solo tiene que seguir siendo cuidador, sino además se enferma por ser cuidador? Sí, nosotros intentamos con este libro más bien casi tener un manual, ¿no? Está secuenciado en ese sentido, es decir, hablamos en primer lugar, muy brevemente, les comento, hablamos sobre cuidador formal e informal, para que pues, los cuidadores también sepan un poco dónde están y cuál es su papel. Luego hablamos de las cuestiones que están relacionadas con la salud mental, qué es lo que puede suceder. Hablamos de estrés, depresión, ansiedad, pero más que todo le damos al cuidador indicios fisiológicos, indicios conductuales para que entiendan cuándo podrían estar a empezar
en un proceso de alteración de la salud mental, ¿no? Para que entiendan qué es la depresión, cómo se siente, qué tipo de conductas puede tener la persona. Luego pasamos a un capítulo donde les explicamos qué pueden hacer, ¿no? Si pueden buscar un psicólogo, si deben buscar a un médico, si deben hacer terapia de familia, si deben hacer terapia de grupo. Esto porque generalmente el mayor problema es indiscutiblemente la dinámica familiar, ¿no? Podríamos hablar de muchas historias donde el cuidador es, por ejemplo, una hija, existe una nieta en la casa, un esposo y de repente pues la familia se separa, existe un divorcio y, por ejemplo, la hija deja de ser cuidadora, pasa a ser enferma, la nieta en la escuela secundaria tiene que parar porque tiene que cuidar a su madre y a su abuelo, ¿no? Entonces, estas son historias muy comunes dentro del cuidado que nos preocupan muchísimo. Entonces, hablamos un poco de esto. Hablamos de algo que es fundamental y muchas veces no se hace, que son los grupos de apoyo, ¿no? Con otros familiares para que puedan intercambiar información, etcétera. Y posteriormente presentamos, más que todo, algunas estrategias de cuidado para envejecimiento normal, para envejecimiento patológico y para algo que es fundamental, que es para el duelo, ¿no? Cuando perdemos el adulto mayor, cuando tenemos, no sé, 40, 45 años y decimos, ¿ahora qué hago? No sé hacer otra cosa sino cuidar. Entonces, sí intentamos en una línea de tiempo ir explicando al cuidador qué es lo que puede suceder y qué es lo que puede hacer y cómo lo debe de ver, ¿no? Los últimos 2 capítulos para mí fueron un gusto tremendo. El último es, recolectamos todas las entrevistas, fueron 8,000 entrevistas, 4,000 con cuidadores, recolectamos, hicimos como una conversación, ¿no? Donde los cuidadores hablan de las principales problemáticas del cuidado, la culpabilidad, la cuestión familiar, etcétera, etcétera. Entonces, el cuidador se puede familiarizar y decir, ah, bueno, yo sí pasé por esto. ¿Y qué solución encontró este cuidador? Y ahí está la solución, ¿no? Es como un diálogo. Y finalmente terminamos el libro y dijimos, algo falta, ¿no? Esto es cuidar al adulto mayor, pues falta que el adulto mayor nos explique qué percepción tiene del cuidado, y entonces hicimos un diálogo también con 4,000 entrevistas, donde el cuidador nos explica qué siente, ¿no? Cuál es su percepción de envejecer, cuál es su percepción de la juventud, cuál es su percepción de la justicia social con relación a ello. Entonces, yo creo que el libro es muy lineal, dando de todas las formas posibles ideas al cuidador para que realmente pueda estar preparado, pueda cuidarse, pueda estar atento a los primeros síntomas y sepa dónde ir si en algún momento siente alguno de esos síntomas, ¿no? Evitando a todo costo el síndrome del cuidador o el burnout, ¿no? Como le conocemos. No, bueno, con lo que nos está usted platicando, yo creo que el libro no es nada lineal. Yo creo que con lo que nos está, esas tremendas entrevistas, 8,000, 4,000, a mí me parece que es una obra que realmente vale la pena leer, abrevarse de ella, porque acaba siendo un estudio sociológico, con ese número de entrevistas, acaba siendo una exploración sociológica tremenda, o sea, muy, muy amplia, muy profunda, muy abierta, porque aquí en México, o sea, el problema en México, aparte de muchos otros problemas, la cuestión, por un lado, es la idiosincrasia, donde tradicionalmente se le finca la responsabilidad del cuidado a ciertos elementos de la familia que son los nietos, las hijas. O sea, por un lado, el sesgo hacia cargar esto hacia el sector femenino. Entonces, ahí ya tenemos problemas de género, donde las mujeres tienen que partirse en 1,000,000 para además cuidar a los miembros de la familia que estén enfermos. Entonces, tenemos la cuestión idiosincrática que finca responsabilidad o genera problemas de género en este sentido, y por el otro lado, el silencio social, el silencio a muchos niveles, donde la gente afectada, las personas afectadas, que la mayoría de ellas son mujeres,
ahora sí como dicen, lo que los cuidadores callamos, podría ponerse así el título, y al permitir esta puerta, al permitir esta apertura para ver a ti qué te significó la experiencia, cómo la viviste, cómo te afectó, porque a veces esa afección va más allá de la salud, a veces implica que acaben con problemas de matrimonio, de empleo, económicos, o sea, es una afección multidimensional que va más allá del solo afectarme en mi salud. Y este peso social que a veces les genera peso de conciencia, el tengo que cuidarlo, porque si no lo cuido, soy la mala hija, la mala familia, la mala esposa, la mala todo, y enfatizo esta cuestión del género que genera otra problemática extra al solo hecho de tener que cuidar al enfermo crónico. Entonces, dar un foro, digo, 8,000 entrevistas, ya me imagino lo que fue eso, a estos cuidadores y el poder expresar de viva voz y dar testimonio y plasmarlo en una obra, a mí me parece una labor extraordinaria donde acaba siendo una aportación no solo en el ámbito médico, psicológico, geriátrico, sino una aportación sociológica que eventualmente nos puede abrir líneas para generar estrategias ya incluso a nivel de política pública de cómo también crear una línea de seguridad, de apoyo, de soporte a estos primeros cuidadores que por mucho son afectados de forma importante, pero también no tienen otra opción más que guardar silencio al respecto. Entonces, creo que la aportación que está haciendo ser cuidador no solo es aplaudible, y luego otros 4,000 entrevistas con los enfermos, que a veces también está esta cuestión donde el propio enfermo es o acaba siendo una especie de verdugo con respecto al cuidador, porque son personas que a veces se vuelven muy demandantes, muy autoritarias, o sea, así autoritarias, que bloquean incluso el desarrollo, muy chantajistas, muy manipuladores. O sea, también hay todo un embrollo psicológico y de cuestión hasta psiquiátrica, y que impacta todavía más en el pobre cuidador que por elementos idiosincráticos, familiares, etcétera, no tiene otra opción más que cumplir con esa misión a veces demasiado impuesta. No, doctor, realmente un aplauso a esa labor. A mí me gustaría saber cómo le hizo para hacer 8,000 entrevistas a los cuidadores, cómo fue el manejo logístico y de recurso que tuvo usted que hacer para hacer esto. Doctor Da Silva. Sí, en primer lugar, sí es importante decirle que el trabajo llevó 10 años, ¿no? No se hizo en un año o en 2, llevamos 10 años compilando información. Lo hicimos a través de focus group, de grupos focales, con 10 personas, 12 máximo, y todos cuidadores, ¿no? Cuidadores formales e informales. Y los fuimos reuniendo en varios países, ¿no? Tenemos desde entrevistas en Portugal, España, Perú, Colombia y México, ¿no? Entonces, lo fuimos haciendo durante mucho tiempo, era parte de las investigaciones, ¿no? Cada vez que hacíamos una investigación con el adulto mayor, pues hablábamos al cuidador, ¿no? Y ya teníamos una serie de preguntas que en algún momento pensamos, bueno, nos puede ser importante para entender la dinámica, y fue ahí que empezamos a entender que realmente el cuidado era otro gran problema y no una cuestión de dinámica, ¿no? Luego creo que hizo algunas reflexiones muy importantes. Yo creo que la primera tiene que ver con esta cuestión de la mujer y el cuidado, ¿no? Nosotros, pues con la presentación del libro, con el número que hemos tenido de entrevistas para hablar sobre esto, nos ha llamado mucho la atención exactamente este factor, ¿no? Si por un lado en España ya vemos muchos hombres cuidadores,
De repente en México sentimos que el cuidado todavía es de la responsabilidad femenina, o al menos pues lo vemos así, ¿no? Acabamos de escribir un artículo, tiene 2 semanas más o menos, para una revista latinoamericana, de expresión social, porque creemos que es importante que llegue a más personas. En la conclusión del libro hablamos un poco sobre esta cuestión, ¿no? No es solo una cuestión cultural, es también política, ¿no? Si no podemos retirar la política, si retiramos la política se nos cae todo el argumento. Entonces, sí es verdad, la mujer está siempre muy asociada al cuidado, pero también es verdad que esto sucede en países que tienen una política de intervención de salud diferente, ¿no? Diferenciada. Nosotros extendimos un poco en este artículo, existen 3 grandes movimientos, por decirlo de alguna forma, 3 grandes políticas públicas de salud que funcionan un poco por todo el mundo, ¿no? Y como algunos autores han referido, esto tiene que ver fundamentalmente con la situación política, ¿no? Cómo está direccionada la política pública, y ese va a ser la relación entre esta cuestión del bienestar y la cuestión relacionada con el cuidado. Bueno, para no hacer larga la historia, hablamos, por ejemplo, sobre el modelo de bienestar nórdico, donde está Finlandia, Dinamarca, Noruega, Islandia y Suecia, que yo creo que es el idóneo para el cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque no existen cuidadores. Porque el adulto mayor es un adulto mayor de envejecimiento saludable. Porque como el gobierno es quien está responsable por el proceso de salud, es decir, cualquier tipo de tratamiento, cualquier tipo de situación, la persona no paga, va a acabar por ser el gobierno, el Estado quien va a pagar. Entonces tienen un sistema de prevención maravilloso, ¿no? Y la prevención no es al adulto mayor, la prevención es a los niños, porque empezamos a envejecer desde que nacemos. Nacemos, nuestras células empiezan a envejecer y empieza un proceso de envejecimiento natural. ¿Qué es lo que vamos a tener después de los 40? Que es lo que se habla mucho, un envejecimiento cognitivo. Pero no un envejecimiento del ser. El ser empieza a envejecer desde su primer día. Entonces, existe una prevención desde los niños hasta el adulto mayor, ¿no? Llegamos a Finlandia, a Helsinki, a su capital, y vemos adultos mayores de bicicleta, de patineta, con intervención social, con la gente, y cuando vamos a ver, 25% de la población finlandesa es adulta mayor en fase de envejecimiento normal, ¿no? Entonces tenemos muy pocos enfermos. Estos enfermos generalmente están relacionados con el ámbito genético, ¿no? Entonces aquí no tenemos realmente un problema del cuidado, no tenemos un problema del cuidador, porque las personas acaban por no envejecer de forma patológica, ¿no? Envejecen de forma saludable. Por otro lado, tenemos en Europa, esto es una comparación Europa-América, el artículo, tenemos una deconstrucción, un desglose de esta política, ¿no? Por restantes países de Europa, que no dan tanto, por decirlo de alguna forma, es decir, no apoyan tanto en el ámbito de la salud, pero apoyan de otra forma, ¿no? Por ejemplo, España y Portugal, yo creo que la península ibérica es el ejemplo craso donde el gobierno apoya, yo diría que un 50%, ¿no? Y entonces, ¿qué se hizo? Se generaron centros de día, se generaron espacios propios para que el cuidador pueda dejar el adulto mayor y el cuidador pueda hacer su vida, ¿no? Pueda tener 4, 6, 8 horas por día para poder tener su ámbito profesional, su ámbito social, cuidar a sus hijos y cuidar a su familia, ¿no? Entonces, ahí vemos muchos hombres cuidadores, ¿no? Porque ya pueden, porque ya es posible, porque no tienen que dejar de trabajar, etcétera, etcétera. Yo creo que el gran problema, luego entramos en países que tienen una densidad poblacional muy grande y que es difícil a un gobierno hacer face a estos cuidados, ¿no? Y ahí casi que no se comparte la responsabilidad y pues la responsabilidad de la familia, un poco lo que comentaba. Entonces ahí la familia se tiene que hacer cargo, y ¿quién se va a hacer cargo? Generalmente se hacen cargo las mujeres. Digo esto porque creo que es importante
¿no? Desmistificar también un poco esta cuestión, porque es una cuestión de política pública y es una cuestión que no podemos dejar atrás. Inclusivamente se hablan de modelos esenciales. Esping Andersen es un excelente autor de política pública que habla que existe una gran diferencia entre la socialdemocracia, los conservadores y el liberalismo, y que estos tres nos van a imputar diferentes tipos de prevención, de salud, de bienestar. Entonces, no podemos únicamente agregar el peso social a toda esta estructura del cuidado. Existe también una responsabilidad política y esta responsabilidad tiene que ver con nuestra contribución, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de Finlandia con un país que contribuya menos? Es que se toma todo el dinero, estos espacios de bienestar. Estos gobiernos toman el dinero de los impuestos y los reinvierten, ¿no? Entonces, ¿dónde los reinvierten? En salud y educación, muchas veces. Entonces, pues las personas de alguna forma están pagando su salud, están pagando su educación por partes, pero pues al final acaban por ver ese dinero redistribuido en lo esencial, en lo fundamental, y acaban por tener beneficios en ese sentido, ¿no? Entonces yo creo que la parte política es fundamental. En el tema del cuidado, también les puedo dar ejemplos. Por ejemplo, el caso de Portugal hace 2, 3 años ya tiene una cuestión económica y jurídica para el cuidador. Es decir, el cuidador ya tiene derecho a vacaciones, el cuidador ya tiene derecho a seguridad social, el cuidador el cuidar es una profesión y ya es legal, ya existe como profesión. Entonces, esto también mejora mucho la calidad del cuidador y también está relacionado con el ámbito político, la decisión de que el cuidador sea o no una figura económica o una figura jurídica, como prefieran, y con ese importe, ¿no? para el Estado. Por otro lado, lo que usted nos comentaba sobre los cuidadores, pues yo le puedo decir que son millones de historias. Cuidadores fueron 4.000 cuidadores, 4.000 adultos mayores entrevistados. Tenemos millones de historias. Le puedo decir que algunos focus grupales tuvieron que ser interrumpidos para hacer intervención en crisis. Desde geriatras a enfermeros, a cuidadores, todos lloraban, ¿no? Porque el cuidado es algo tremendamente impactante, es algo tremendamente difícil y la gente la verdad es que no tiene idea, ¿no? Quien no cuida es difícil. Sabemos que hay muchas cosas que no podemos vivirlas para sentirlas, ¿no? Y para poder trabajar con ellas, pero realmente el cuidado es de estas situaciones que si no se viven son muy difíciles de entender, ¿no? Y lo que intentamos en este libro, yo creo que esa fue nuestro mayor trabajo fue generar estrategias, pero estrategias psicológicas, ¿no? Lo que usted decía es correctísimo. El adulto mayor luego, a veces nos preguntaban, ¿no? ¿Los adultos mayores son todos buenos? No, no son todos buenos, son personas con su personalidad propia y el cuidador tiene también su personalidad, tiene su forma de ser, de estar. Entonces, no podemos decir, todos los viejitos son bonitos, son buenos. Entonces, tenemos que tener estrategias. Los adultos mayores utilizan mucho esta cuestión del chantaje emocional, ¿no? Utilizo el emocional. Quiero un vaso con agua, ¿me lo traes, por favor? Entonces hacemos una tentativa de gestión de autonomía, ¿no? Pues ve a buscarlo. Entonces pueden iniciar con estrategias desde la culpabilidad, diciendo, pero tú cuando eras chiquita yo sí te llevaba el agua, cuando estabas enferma yo te cuidaba. O pueden utilizar una estrategia de tipo, esta es la última vez que te pido, te juro, nunca más te pido, pero hoy sí lo necesito, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en el libro? Estrategias. ¿Cómo decir que no al adulto mayor? Les explicamos cómo decir que no y les explicamos cómo puede reaccionar el adulto mayor y cómo debe el cuidador responder, ¿no? Porque la cuestión de la comunicación en el cuidado es esencial. Si comunicamos mal, hacemos con que el adulto mayor genere más tensión, esté más estresado. Yo le diría, vale la pena
leer el último capítulo del libro donde vemos qué piensan los adultos mayores sobre todo esto, ¿no? ¿Qué piensan sobre el mundo? ¿Qué piensan sobre la nueva sociedad? Yo creo que a veces nos puede generar alguna tristeza. Recuerdo algunos muy rápidos, algunos testimonios, es que entro en el camión y los jóvenes que están sentados en los lugares de los minusválidos pues miran hacia el otro lado, se me caen las compras, nadie me ayuda, llevo 3 bolsas en la mano, nadie es capaz de decirme siéntate aquí. Entonces, ellos también hacen una foto de esta realidad, ¿no?, sociocultural en la que vivimos, que es muy dura para un adulto mayor y es muy dura para una persona que tenga una dependencia, ¿no? Porque parece que nos desconectamos un poco de la realidad, nos conectamos al internet, nos conectamos a las redes sociales, tenemos 5,000 amigos en Facebook, pero no tenemos ningún amigo a quien contar nuestras penas y con quien hablar un poco sobre nuestra vida, ¿no? Es una sociedad un poco más fría, yo diría, inclusivamente en lugares donde estamos acostumbrados a una cultura de cariño, de compartir, somos cada vez más fríos, ¿no? Entonces vemos al adulto mayor, vemos a los animales, no haciendo comparaciones, pero es otro grave problema del mundo, cómo tratamos a los animales, cómo tratamos a las personas. Entonces esto es cada vez más generalizado, ¿no? Entonces estoy completamente de acuerdo. Déjeme solo, realmente importa decir que estoy completamente de acuerdo. Hemos abierto muchas frentes importantes, pero es también importante que hagamos algo, ¿no? No podemos luchar por determinadas cosas cuando no amamos a las personas a quien cuidamos, cuando no amamos a los animales, cuando no amamos a nuestra familia, cuando no podemos amar a los demás. Es muy difícil ganar otras frentes, ¿no? Sí, yo creo que ha tocado muchos puntos, pero hay 2 que a mí me gustaría enfatizar porque yo creo que también, uno es, efectivamente, no sabemos todo lo que implica el ser cuidador, o sea, ignoramos y a veces nos hacemos, cerramos los ojos ante una realidad que está afectando a millones de personas. Esa es la otra cosa que a mí me impactó, que simplemente si tomamos nada más un cuidador por enfermo, estamos hablando ya de 80 millones de personas afectadas por esta fenomenología, y ese ya es un número que nos tiene que obligar a voltear a ver el fenómeno con otros ojos. Entonces, o lo ignoramos, o no nos importa, o lo damos por hecho, o lo romantizamos, creyendo que efectivamente cuidar ahí al viejito es un acto de amor. Sí, es un acto de amor, pero del otro lado es una afección a muchos niveles. Y entonces socialmente nos dejamos llevar por la inercia de la idiosincrasia y como que es muy natural que las mujeres cuiden sin ver el grado de afección social, económico, psicológico, familiar, personal, etcétera, que se da por el puro hecho de cuidar y no tener esta infraestructura de políticas públicas hacia el cuidado. Entonces, eso me lleva a las otras 2 aspectos que quiero enfatizar. Uno es que los propios profesionales de la salud pueden estar participando de mala manera en este fenómeno al exigir tanto al primer cuidador en cuanto a tiene que llevar bien sus medicamentos, tiene que, a exigir esta disciplina del cuidado sin ver lo que hay detrás del primer cuidador. Muchas veces el primer cuidador por detrás puede estar enfermo, divorciándose, con un drama familiar, etcétera, y aparte estar enfrentando la exigencia del propio gremio médico, del propio sector de salud, de llevar una disciplina cuasi perfecta para que el enfermo esté estable. Y entonces aquí abrirnos a esta cuestión, los profesionales de la salud, abrirse a ver si el primer cuidador realmente está en capacidad de cuidar y a lo mejor matizar este nivel de exigencia que muchas veces se hace en el primer cuidador y que si no se le finca una responsabilidad moral y a veces hasta legal por no cumplir con este estándar de cuidado que muchas veces el sector salud pide.
Y esto nos lleva a que en realidad la apuesta de este libro no es conocer, ahí me permito rebatirlo un poco, doctor Da Silva, pero me parece que no es, la apuesta del libro no es a conocer la realidad del cuidador. La verdadera apuesta del libro es a un cambio cultural, a realmente propiciar y generar cambios culturales que nos permitan el día de mañana no solo ser buenos cuidadores, sino además, ahora sí que aprender a cuidarnos los unos a los otros desde edades muy tempranas, desde edades preventivas, que ahora entiendo que la prevención es desde la infancia, y con esto apostarle al cambio cultural de lograr envejecimientos no patológicos. Creo que ahí está el punto medular, en que entre todos, o sea, entre voluntad política, conocimiento, cuestiones sociales, idiosincráticas, la bioética, como punta ahí también de lanza, lograr un cambio cultural para que eventualmente todos, o esos 80 millones que ahorita ya están, logremos un envejecimiento no patológico, porque quiero entender que mucho de esta problemática que usted brillantemente nos ilustró es envejecimientos patológicos. A diferencia de Finlandia, yo mañana voy a ver mi pasaporte para irme a Finlandia cuando ya la vejez me agobie, es que no tienen, o la gran mayoría, no tienen como problema de salud pública el envejecimiento patológico. Y creo que eso le tenemos que apostar, a que no tengamos como problema de salud pública el envejecimiento patológico, y esto, obvio, nos va a llevar a otras realidades muy diferentes a las que están plasmadas en esta obra, que Biocultores por mucho se vuelve una lectura más que obligada. O sea, hay lecturas gratas, hay lecturas necesarias, hay lecturas obligadas y hay lecturas que son verdaderamente capitales, porque nos va de por medio muchísimas cosas, no solo en nuestra familia inmediata, en nuestro microcosmos, sino en nosotros mismos. Y me parece que este libro, Ser Cuidador, se vuelve de esas obras obligadamente necesarias de leer, no solo para aprender, sino para lo que se ha insistido en muchos otros foros, en muchos otros aspectos, en muchas otras fenomenologías, pero en esta me parece verdaderamente capital, para lograr ser agentes de cambio en esta cultura del envejecimiento patológico y voltear paradigmáticamente la situación hacia una cultura del envejecimiento no patológico. Pepe, ¿qué te parece esto? A mí me parece capital, o sea, a mí me parece de verdad el fenómeno, uno de los fenómenos de los fenómenos. Pepe. Sí, creo que me convertí más en espectador porque la verdad estoy sorprendido. Creo que muchas de las cosas que está comentando el doctor Charles las hemos vivido, y las hemos vivido de alguna otra forma al interior de todas nuestras familias, sobre todo en esto último, y creo que allí valdría la pena escuchar nuevamente al doctor Charles, del último que has comentado, doctora Netza, sobre el proceso de envejecimiento. Creo que en nuestro país, concretamente en México, estamos muy despreocupados a nivel de la población joven o la población adulta joven sobre el proceso de envejecimiento y sobre el dilema que vamos a enfrentar el día de mañana de cuidar o ser cuidados. Creo que incluso este artículo del cual refiere el doctor Charles va justamente en ese sentido. Tenemos una falta de cultura sobre el proceso de envejecimiento y sobre todo de un desvaloramiento de los adultos mayores, cuando el adulto mayor históricamente ha venido jugando un papel central en la cultura, en la educación de los jóvenes
Y hoy por hoy parece ser que ser viejo o llegar a ser viejo equivale menos que un cero a la izquierda. Y creo que por ahí también vienen muchos aspectos éticos de volver a valorar la importancia de los adultos mayores dentro de la vida social, y creo que ahí se tienen que establecer también estrategias y políticas públicas. Doctor Charles, insisto, creo que me he convertido más en espectador porque estoy aprendiendo y estoy reflexionando a la par con ustedes. Yo creo que hay cosas que son muy importantes, ¿no? Y creo que tocaron en aspectos fundamentales, y aprovecho para decirle, doctora Netza, creo que hay cosas que no podemos dejar atrás. La cultura es importante, realmente. Pero vean, yo soy completamente apolítico, ¿eh? Yo no tengo partidos, no tengo club de fútbol, a mí me importan mucho las personas, por eso soy psicólogo y tengo una pasión por la salud, ¿no? Y eso es lo que me importa. Hablo muchas veces de política, bueno, no hablo muchas veces realmente de políticas públicas, pero me parece que es un tema que no nos deja opción, entonces hablo en ello. Y en este sentido les quería decir también aquí con esta cuestión de la cultura, que además de las políticas públicas, creería yo, esta es una opinión, una humilde opinión, estos jóvenes, como nos comentaba, adultos jóvenes, dejaron de leer, no leen. Entonces, pues más bien los memes de Facebook, pero no leen libros. El conocimiento está en los libros, no está en las redes sociales. Entonces, cuando no leemos, perdemos un poco la información. Este artículo que les estoy comentando es una recopilación rápida, fácil, que se hizo con periódicos. Se demuestra cómo, por ejemplo, algunos países no solo utilizaron la experiencia del adulto mayor, como crecieron con esa experiencia, ¿no? Les puedo dar 2 ejemplos muy rápidos. Uno de ellos fue precisamente en Finlandia, donde dicen, muy bien, entonces tenemos jóvenes que quieren una profesión. Bueno, ¿cuáles son las profesiones que están desapareciendo? Gastronomía, carpintería, Muy bien, entonces vamos a armar unos cursos profesionales para estos jóvenes. ¿Y qué van a hacer los adultos mayores? Van a ser sus tutores. Entonces, yo le doy 1 año de formación, cómo trabajar la madera, cuál es la mejor madera, etcétera, etcétera, cómo armar el mueble, pero es el adulto mayor que va a estar 3 años como tutor de este joven y le va a enseñar lo que a él demoró 40 años en aprender, que son las técnicas, ¿no? Entonces, de repente vemos países como Finlandia, como Holanda, como otros países que entraron en este tipo de actividad, de proyectos, creciendo en las exportaciones de muebles. Y decimos, wow, entonces el conocimiento del adulto mayor al final todavía importa muchísimo, ¿no? Otros países decidieron tomar este proyecto de tutorías y aplicarlo a las escuelas, ¿no? Entonces, a los niños que estaban en riesgo de rezago escolar. Y de repente casi desaparece el rezago escolar y vamos a investigar por qué. Y nos damos cuenta que en vez de normas inflexibles, el adulto mayor lo que hace es contar, ¿no? Hablar de su experiencia. En Portugal, donde yo hice mi especialidad en neuropsicología, en el Hospital de San José, teníamos adultos mayores voluntarios en el departamento, en la sección de oncología. ¿Por qué? Porque compartían su realidad, porque eran el ejemplo vivo de personas que habían pasado por una enfermedad y ahí estaban, ahí continuaban, ¿no? Entonces, el adulto mayor tiene tantas cosas para darnos, pero yo creo que fuimos perdiendo un poco y creo que es más social que cultural. Yo diría, sí hay aspectos culturales, pero creo que la sociedad es cada vez más rápida, es cada vez más atropellante, y se olvida del pasado, ¿no? Se olvida de las bases, de cómo llegamos hasta aquí, qué es lo que el adulto mayor nos puede traer para mejorar nuestras vidas. Y entonces, un poco lo que nos comentaba nuestro estimado José Salvador, pues quedan como personas cero a la izquierda, pues no nos importan, más bien son un estorbo porque no sabemos, porque no conocemos la historia, porque no leemos y no sabemos sacar el provecho maravilloso que tiene la experiencia de un adulto mayor, ¿no? Yo creo que sí, efectivamente, ya todos pasamos por ello.
Yo en algún momento recuerdo que discutía cuando le preguntaba algo a mi mamá, le decía, oye, ¿qué harías tú en mi lugar? Y mi madre me decía algo, ¿no? Y yo decía, no, pues ya estás muy anticuada. Pues la verdad es que a partir de los 30 años dejé de decir eso, ¿no? Porque todo lo que me decía tenía razón, nunca fallaba, no estaba anticuada, yo no estaba preparada. Y eso lo pude ver y lo pude entender, ¿no? Entonces yo creo que hay aquí un aspecto social, romantizamos, yo creo que la doctora Nisa lo dijo muy bien, romantizamos muchas cosas. En el ámbito de la salud yo creo que hemos sido demasiado, ya parecemos poetas y no profesionales de la salud. Ay, el paciente tiene esta enfermedad. No digas eso, por favor, dice esto que es mejor, ¿no? Pero también le quitamos responsabilidad al paciente, porque el paciente en realidad ya no se siente enfermo, sino más bien se siente una persona con menos suerte. No es real. La enfermedad existe y tenemos que aceptarla. Todos nosotros tenemos nuestras limitaciones, las tenemos que aceptar. Mientras no lo aceptemos, no podemos ir adelante, ¿no? Y entonces la doctora Netza nos decía algo excepcional, que no sé si estaría tan de acuerdo, pero me parece un punto fenomenal, que es esta cuestión de los profesionales de la salud, cómo se comportan, cómo no se comportan. Yo como profesional de la salud, creo que en este momento realmente no podemos ser tan empáticos, precisamente porque romantizaron todo esto, ¿no? Entonces nos llegan familiares y nos dicen, es que mi papá me tiene manía. Yo cuando tenía 20 años me casé con una joven que él no quería y ahora se está vengando de mí. No es verdad, es una enfermedad neurodegenerativa que afecta la estructura cerebral en todos sus ámbitos, en la neocorteza, es regiones prefrontales donde tenemos la personalidad, donde tenemos las emociones. No es a propósito, es una enfermedad real. El Alzheimer no es algo de viejos, como nos decía, es una enfermedad neurodegenerativa que puede aparecer a los 30 años de edad. No tiene que aparecer a los 50. Efectivamente, son casos más raros. Yo ya he estado en presencia de un Alzheimer precoz con menos de 40 años de edad. La persona falleció en 3 años. Es una enfermedad. Entonces, no podemos romantizar. A mí me encantan. He leído muchas cosas sobre el Alzheimer porque, pues, mi tesis doctoral fue en ese ámbito y he trabajado muchos años durante el ámbito del Alzheimer. He tomado mucho cariño a estos pacientes y he leído libros bellísimos, ¿no? Yo recuerdo de leer, por ejemplo, La memoria está en los besos. Es un libro maravilloso, bellísimo, empático, pero no retira la responsabilidad de una enfermedad. Yo creo que los profesionales de la salud en este momento tienen que actuar de una forma más extrema porque se romantizó demasiado casi todas las enfermedades, ¿no? Hablamos de diabetes, hablamos de oncología inclusivamente, que son enfermedades que tienen que tener una sistematización en el tratamiento, ¿no? Y cuando les decimos, no te preocupes, no es tan importante, lo que estamos haciendo es desresponsabilizar, ¿no? Y donde yo veo la parte cultural, doctora Nitza, sería en el ámbito de cómo lo afrontamos, ¿no? Vamos a Holanda, pensamos en pacientes oncológicos que dicen, muy bien, estoy enfermo, ¿cuál es la probabilidad de recuperación? Pues 30%, entonces no quiero tratamiento, ¿no? Quiero morir feliz, quiero hacer lo que tengo que hacer, quiero despedirme de la familia, quiero estar con los míos, etcétera, etcétera. Existe una película bellísima de los años 80, se llama El tempo che resti, es italiano, El tiempo que me falta, es un fotógrafo con 30 años con una enfermedad oncológica, que como tenía muy pocas probabilidades de recuperarse, prefirió vivir los sueños que tenía y armonizar con las personas que quería armonizar, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte sí es muy cultural y este ámbito social nos ha hecho tener algunos cambios. Permítame solo, doctora Netza, decirle que hay dos cosas que yo creo que son fundamentales. México es un país que está haciendo una gran inversión en los profesionales de la salud, se forman todos los días. Yo soy testigo de profesionales de la salud que buscan formación, que buscan estar certificados. Yo creo que los profesionales se dieron cuenta
se van dando cuenta poco y poco, ¿no? Yo, por ejemplo, el envejecimiento me hace mucha gracia que cuando hago un curso o hago una plática, tengo más médicos que psicólogos y me pregunto, bueno, ¿y dónde están los psicólogos? Es un trabajo importante para ellos. Yo creo que se fueron tomando perspectivas diferentes, ¿no? Ya vemos más psicólogos, ya vemos más trabajadores sociales, pero efectivamente el ámbito médico fue el que llamó más la atención en una fase inicial. Y por otro lado, creo que hay cosas muy interesantes. Fíjense que México tiene algo único en el mundo, yo no he visto en otro lugar, y que lo podemos encontrar en Durango. Hablo de ello también en ese artículo, me pareció bellísimo, la ciudad del anciano. No existe en ningún otro país, es un proyecto bellísimo. He tenido la oportunidad de estar ahí, casas con todo lo que necesita un adulto mayor para vivir, comodidad para entrar, salir, cuartos, todo está diseñado con rigor. Espacios, cuando ya el adulto mayor tiene algún tipo de patología o sufre de alguna dependencia, espacios conjuntos, donde compartidos con otros adultos mayores, donde se ayudan, bueno, todo es más fácil, ¿no? Porque comparten una serie de situaciones y partes reservadas para aquellos que están realmente más enfermos, que luego tienen que ir para otro tipo de institución, ¿no? Entonces, sí tenemos proyectos bonitos en México. Yo creo que también debemos apoyar estos proyectos, hablar de ellos, porque importa. Este es un proyecto del DIF federal que tiene un impacto tremendo y creo que deberíamos tal vez tener una ciudad del anciano en cada estado. Entonces, pues también tenemos que hablar de ellos, ¿no? También tenemos que decir, muy bien, México, lo has hecho muy bien, porque pues no es una realidad tan patente, ¿no? Si pensamos en España o en Uruguay, son países completamente envejecidos, ¿no? México no está envejecido, México va camino del envejecimiento y pues ya ha tomado algunas decisiones, tiene algunos proyectos que yo consideraría que son buenos, ¿no? Muchos profesionales, ya somos bastantes personas que nos estamos preocupando, que nos estamos dedicando, que estamos escribiendo, que estamos haciendo en este momento de confinamiento una serie de actividades en línea, sin costo. Nos aproximamos a la población para que podamos ayudarles, ¿no? Yo hablo desde mi trinchera. Con la Universidad de Guanajuato he podido ir a casi todo el país, hacer charlas para profesionales de la salud, de no cobramos absolutamente nada, lo hacemos como un proceso público, ¿no? Al final de cuentas investigamos para esto, ¿no? Para ayudar a las personas. Entonces, sí, desde mi trinchera le puedo decir que hemos estado haciendo lo mejor posible, convivimos con mucha gente del ámbito de la salud. Creo que la Secretaría de Salud también está teniendo un papel importante, empieza a despertar para este tema, ya despertó, más bien está ya trabajando en ese sentido, al menos así lo vamos sintiendo. Ya hay apoyos, ya hay ayudas, hay financiamientos, en fin, yo creo que vamos por buen camino, ¿no? Yo no diría sí, que es... Sí, yo creo que es pues como todo, ¿no? O sea, tenemos toda una gama de situaciones a todos los niveles, incluyendo a los profesionales de la salud, donde, le repito, de pronto son muy empáticos, de pronto no tanto, pero yo creo que es como todo fenómeno. Hay gamas de grises, no es blanco y negro, hay gamas de grises. Pepe, para variar... Se nos fue el tiempo. Sí, ya, olvídenlo. Hoy ya se nos fue, ya no hay tiempo de más. Entonces, pues en la próxima, Pepe, les damos todas las demás noticias bioéticas porque se nos fue, pero como un parpadeo. Agua. Bueno, pero es que el tema lo amerita, el libro lo amerita. Entonces, y este tremendo esfuerzo que el doctor Da Silva está haciendo para simplemente educar en materia de toda esta fenomenología que tarde o temprano nos va a alcanzar a todos. Entonces, sanamente, ponernos a estudiar, ponernos a culturizarnos, a brevar de todo lo que se genere, de tener esta inquietud para participar de forma activa, no esperarnos a ser viejos para hacer algo. Bueno, viejos ya estamos siendo, pero no esperarnos a un envejecimiento patológico para ya hacer algo, sino desde ahorita enfatizar esta noción de ser agentes de cambio con lo que nos corresponda.
Pepe, no hay tiempo para más, se nos fue. ¿Cómo ves? Nos despedimos, no sin antes recordarle, el octubre es mes de la bioética en la Universidad Autónoma de Querétaro. Doctora Netza, porque las noticias en bioética merecen ser reflexionadas. Doctor Da Silva, muchísimas gracias por esta extraordinaria charla, muy educativa, muy ilustrativa. Biocultores, Ser Cuidador, Manual Moderno, editorial Manual Moderno, por el doctor Charles Da Silva Rodríguez, una lectura verdaderamente obligada. O sea, no podemos seguir siendo biocultores si no leemos este libro. Y ya después me parece que valdría la pena hacer una actividad extra, lo que en Estados Unidos se le llama lectura con el autor, y creo que después podríamos, doctor Da Silva, ahora sí como en el Facebook, le aviento el reto para hacer después con los biocultores que de verdad hayan leído el libro, hacer un círculo de lectura, como en Estados Unidos esto de lectura con el autor, pero única y exclusivamente con biocultores que ya hayan leído el libro. Entonces, me parece que valdría la pena hacer ese ejercicio, pero después lo platicamos con calma, vemos cómo lo organizamos. Y mientras, biocultores, Ser Cuidador, Manual Moderno, editorial Manual Moderno, por el doctor Charles Da Silva, por favor, abreven, y los que estén interesados en esta actividad después nos ponemos de acuerdo. Pepe, nos despedimos. Buenas noches, doctor Da Silva. Buenas noches, nos despedimos. Hasta por luego. favor. Buenas noches. Hasta luego, y biocultores. Recuerden, octubre bioético. Inscríbanse al primer taller que es ya ahí en la descripción está el correo donde se pueden inscribir. Y nos vemos en octubre bioético y nos vemos en la próxima emisión de Bioethics News. Buenas noches, hasta luego.